Buenas noches, mis hermanos. Entonces, vamos a estudiar la palabra y vamos a seguir con el estudio que hemos venido tratando, ¿cierto? Vamos a ir a Hebreos 11 para que, mire, nos ubiquemos en la parte del estudio que hemos venido tratando acerca de la fe, ¿cierto? Entonces, en Hebreos 11, capítulo 11, verso 21. Voy a leerlo desde el 20. Hebreos 11, desde el 20. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Recordemos que Isaac era el hijo de Abraham, ¿cierto? Y había tenido a Jacob, a Esaú y a Jacob. Primero había nacido Esaú y luego había nacido Jacob. Y a raíz de eso habíamos entrado a estudiar toda esa historia de Isaac, de Jacob, de lo que pasó con Jacob. Estudiamos todo eso en detalle y ahora venimos al 21. En el 21 dice: por la fe Jacob, al morir. O sea, todos esos dos versículos resumen una cosa, mucha historia que pasó, que es lo que estudiamos en Génesis. Y ahora estamos en este versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Mire que ahí ya aparece José en la historia, pero son muchos años que han pasado entre los dos versículos. Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Su bordón es como un bastón, ¿cierto? Entonces, vamos a enfocarnos en este versículo hoy. Vamos a volver a Génesis, que es donde viene la historia que hemos estado estudiando, y está relacionada la parte de hoy con este versículo, de cómo Jacob, cuando fue a morir, bendijo a los hijos de José. Recuerden que Jacob tenía muchos más hijos, y él de hecho también los bendice. Él tenía 12 hijos varones y una hija mujer, y él los bendice antes de morir. Solo que aquí la Biblia menciona es a los hijos de José, no menciona a los otros. Entonces vamos a ir a Génesis 47, que es donde está la parte de hoy. ¿Listo? Y ahí nos ubicamos en la historia o en el estudio que veníamos haciendo acerca de la fe. Es decir, que nos tomamos un paréntesis entre esos dos versículos para haber leído cómo era la historia de manera más detallada y entender el contexto de lo que venía pasando, ¿cierto? Génesis 47. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 27 para empatar lo que habíamos estudiado la vez pasada. Génesis 47 desde el 27 dice: así habitó Israel es Jacob, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. O sea, toda la descendencia de Jacob. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Eso lo habíamos mencionado la vez pasada, ¿cierto? Habíamos visto cómo cuando dice que ponía la mano debajo del muslo, era una forma de acordar un pacto entre dos personas que lo hacían en la época. Así como cuando Abraham le dijo a su siervo que fuera a buscarle una esposa a Isaac, una esposa de su propia casa. Y hizo un pacto con él y le puso la mano debajo del muslo, ¿cierto? Eso lo habíamos visto la vez pasada. Y él les había comentado que encontré un comentario que decía que cuando ponía la mano debajo del muslo, lo que hacía era ponerla en los genitales. Y el pacto era de que si no cumplía el pacto, entonces su descendencia iba a ser culpable de no haber cumplido el pacto en que usted y yo tuvimos. Y eso iba a acarrear consecuencias.
Entonces era una forma también de ellos como garantizar su palabra y llegar a un acuerdo y hacer lo que habían prometido, ¿sí me hago entender? Porque en la época pues no habían notarías, no habían contratos, no habían como acuerdos, sino que esa era la forma en que ellos dos las personas se ponían de acuerdo. Entonces aquí le estaba diciendo Jacob a José que no, que cuando él se muriera, pues ya sabía que estaba en sus últimos días, que cuando se muriera no lo fuera a enterrar en Egipto, sino que lo devolviera otra vez a Canaán. Y eso también nos muestra mucho acerca de la fe de Jacob, porque Jacob ya ha entendido, en todo su trasegar que hemos ido viendo, él ha ido entendiendo y ha ido mirando cómo ha sido Dios el que ha estado detrás de cada situación. Y cómo Dios ya le había prometido que iba a venir a Egipto, pero que también lo iba a devolver y que José iba a cerrar sus ojos. Eso lo leímos antes, revisémoslo. Eso lo leímos en el capítulo 46. Cuando Jacob se dirige hacia Egipto, mire lo que pasa en el capítulo 46. Ya volvemos al 48, al 47. En el 46.1 dice, salió Israel con todo lo que tenía, 46.1, y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac, y habló Dios a Israel, o sea a Jacob, en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Mire que se está cumpliendo la promesa, porque lo acabamos de leer en Génesis, cómo ellos vivieron en Gosén y comenzaron a multiplicarse y a aumentarse. Y aquí Dios le había prometido previamente a Jacob que iban a ser una gran nación. Y Dios también ya le había dicho a Abraham lo mismo, a tu descendencia multiplicaré, a tu descendencia va a ser mucha, no se va a poder contar así como las estrellas o como la arena del mar, no se va a poder contar. Esa era la promesa que Dios le había hecho y aquí ya se estaba cumpliendo. También se la prometió a Jacob. Mira lo que dice en el 4. Yo, o sea Dios, descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. O sea, Dios ya le había dicho que en Egipto iba a morir. Iba a morir con José. Pero de esa misma manera no lo iba a dejar en Egipto, sino que iba a regresar a Canaán. Y en Canaán era donde lo iban a sepultar, ¿cierto? Y eso cuando lo estudiamos veíamos cómo Dios nos tiene ahora en el mundo, ¿cierto? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cómo Dios nos va a hacer volver a su patria celestial. Sea en vida cuando venga por nosotros o cuando muramos y nos resucitemos de los muertos, pues Él nos va a unir con Él. Dice que en las nubes, ¿cierto? Nos uniremos con Él. Pero de esa misma manera Dios no nos va a dejar acá. Dios va a llevarnos hacia Él, hacia el lugar que Él ha prometido. Él lo va a cumplir. Y esa promesa que le hizo a Jacob en ese momento, cuando Jacob se dirigía hacia Egipto, pues ahora la estamos viendo en Génesis 47. Estamos viendo cómo se aumentaron y se multiplicó el pueblo de Israel. Y estamos viendo cómo ya Jacob le está diciendo a José, yo voy a morir, pero no me deje aquí. O sea, él también está mostrando cómo en su fe está entendiendo y concibiendo que no pertenece a Egipto. Él pertenece a otra nación, a Canaán, porque Dios le prometió que allá era donde iba a darle la descendencia y la posesión de la tierra. Pero por los planes de Dios en ese momento se encontraban en Egipto. Acuérdense que Dios ya le había dicho a Abraham que la descendencia de Abraham iba a ser esclava en otra tierra. 430 años los iban a oprimir. Y luego iban a salir de esa tierra con gran riqueza y iban a venir a poseer la tierra prometida. Eso lo habíamos estudiado antes también y lo habíamos mencionado. Eso está en Génesis, en otro capítulo, no recuerdo, en Génesis 15, leámoslo, como para que veamos el contexto. Génesis capítulo 15. Dios ya le había prometido a Abraham también. Capítulo 15 de Génesis, verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, o sea, a Abraham. Génesis 15, capítulo 15, verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, resulta que Abraham, Dios le había dicho que iba a ser de él una nación grande, pero no tenía hijos, solo tenía al sirviente. Entonces aquí Dios le dice, no te heredará o sea, el sirviente, sino un hijo tuyo, será el que te heredará, porque hasta ese momento no había nacido Isaac. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será
tu descendencia. Y saltémonos al 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. O sea, de antemano Dios ya sabía. Y eso nos muestra un atributo de Dios, es la omnisciencia, la presciencia, o sea, el conocimiento previo de algo. Dios ya sabía previamente que ellos iban a ser esclavos en otro lado, y que iban a ser 400 años de esclavitud, y que eso iba a ayudar para que esa nación creciera, se fortaleciera, saliera allá con riqueza y luego fuera lo suficientemente fuerte para venir a poseer la tierra que les iba a dar. O sea, Dios, ahí uno ve cómo Dios tiene cuidado de cada detalle, y cada situación que permite tiene un propósito. Porque si ellos en ese momento hubieran ido a tomar la tierra de Canaán, eran muy poquitos, no tenían la suficiente fuerza ni la suficiente entrenamiento o fortaleza como para ir a enfrentarse a la gente que vivía en Canaán. ¿Qué tenía que hacer Dios? Pues multiplicarlos, aumentarlos, fortalecerlos y prepararlos para venir a pelear. ¿Cómo los preparó? Pues en Egipto los esclavizaron. ¿Y cómo los trataron? Mal. ¿Y cómo los preparó más? En el desierto, ¿cómo les fue? Duro. Pero eso formó el carácter y los preparó para que fueran luego a poseer la tierra prometida. ¿Sí? Lo que nos comentaba el hermano Germán la vez pasada, que en el ejército durante los 3 primeros meses, ese periodo de formación los tratan muy mal a los soldados. Pero él decía que era como para formarles el carácter, para que luego cuando vayan a la batalla tengan un carácter preparado para las adversidades, pero que en batalla no los tratan de esa manera, ¿cierto? Cuando ya salen a operación. Nos decía que era durante ese periodo que los trataban muy mal por eso. O sea que de esa manera Dios también permitió como un entrenamiento para que el pueblo luego estuviera en la capacidad de ir a poseer la tierra, porque si no, ¿cómo lo iban a hacer? Eran muy pocos y no tenían la fuerza ni la fortaleza para hacerlo. Además no tenían entrenamiento militar. ¿Qué sucedió en Egipto? Moisés fue formado en casa de Faraón. O sea, Moisés estuvo capacitado en las universidades egipcias, sabía escribir, conocía estrategia militar. Moisés era un líder formado en la casa de Egipto. Entonces, cuando Dios lo llama para sacar al pueblo de Israel, Moisés conocía el desierto, Moisés sabía sobre estrategia militar, Moisés sabía escribir. Y Dios le dice a Moisés incluso: escribe tus jornadas para que queden registradas, y escribe lo que tenemos nosotros como el Pentateuco, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Dios también permitió que por medio de Moisés, que era un hombre que tenía conocimiento, poder guiar a su pueblo en medio del desierto. Y Moisés luego entrega a Josué, y Josué es el que continúa con la toma de la tierra prometida. Entonces ahora sí volvamos ahí a Génesis 47. Entonces lo que estamos viendo es que Dios se encarga de que cada circunstancia tiene su propósito, porque más adelante va a pasar algo relacionado. Y así nos sucede a nosotros. Uno muchas veces no entiende por qué estoy pasando por esta circunstancia, pero posteriormente Dios permite que lo que pasó antes sea utilizado para su gloria, ¿cierto? De alguna manera. Así que estamos en un momento del tiempo, pero no sabemos lo que va a pasar después. Pero Dios sí tiene ese conocimiento y tiene las circunstancias, digamos que fríamente calculadas. Entonces en Génesis 47, en el verso 30 seguimos: mas cuando duerma con mis padres, está hablando Jacob a José y le está diciendo: cuando yo me muera, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ahí terminamos la vez pasada. Y veíamos entonces eso, cómo era que Jacob le había pedido a José que cuando él se muriera lo devolvieran a la sepultura donde estaban sus padres, a la sepultura donde han puesto su abuelo, su papá. Ahora sí, digamos en el capítulo 48. Dice el 48 desde el 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Entonces recuerden que estos 2 hijos de José habían nacido en Egipto cuando José se había casado con la mujer que Faraón le había dado, que se llamaba Asenat. Y habían tenido 2 hijos. El primogénito era Manasés, que significa el que hace olvidar.
Era porque José, en medio de una circunstancia tan difícil que había tenido, ¿cierto? Siendo esclavo, estando en la cárcel, habiendo sido acusado injustamente, de todo eso, luego pasó a ser gobernador, a tener una esposa y luego a tener un hijo. Y entonces él le pone por nombre el que hace olvidar, como haciendo, como mencionando que toda la circunstancia difícil que le había pasado, la estaba olvidando, porque ahora estaba, digamos que, saliendo adelante de medio de toda esa circunstancia tan dura. Entonces el primer hijo se llamaba Manasés, el primogénito, y el segundo lo llamó Efraín, y Efraín significa fructífero. Entonces, ¿por qué dice José, cuando le pone el nombre, dice que porque Dios me ha hecho fructificar? O sea, porque pasar de uno estar en la cárcel a luego estar a la diestra de Faraón y ser el gobernador de todo, eso solo lo hace el Señor, ¿sí? Entonces decía, Dios me ha hecho fructificar. En la tierra donde yo era un esclavo, ahora estoy siendo el gobernador, ahora tengo una esposa, tengo 2 hijos, ahora todo está bajo mi mando, bajo mi autoridad. Dios me ha hecho fructificar. Son esos dos, Manasés y Efraín, y el orden es que Manasés es el primogénito y Efraín es el segundo. Sigamos. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. ¿Sabe cómo estaría enfermo? Que ya le costaba sentarse. Dice que se esforzó, o sea, fue un acto de que viene para acá mi hijo, voy a hacer como mi último aliento para poderme sentar porque estaba muy enfermo. Se sentó sobre la cama y dijo a José, y mire lo que empieza a hablar Jacob. Lo que habla Jacob ahora nos muestra acerca de la fe de Jacob y cómo todo ese peregrinaje que él ha tenido ha dado fruto. Porque ahora mire lo que va a decir. El Dios omnipotente me apareció en luz. Eso es Betel. Me apareció en Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. En el 5. Y ahora tus 2 hijos, y mire cómo dice, Efraín y Manasés. ¿Sí ven la diferencia? Cuando José los traía en el verso 1, dice Manasés y Efraín. O sea, el mayor y el siguiente. Manasés es el primogénito. Pero cuando Jacob habla de ellos, mire que los menciona al revés. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés. Menciona primero al menor. Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, en el 5, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Mira lo que empieza a decir Jacob. Va a tomarlos como si fueran sus propios hijos. Los hijos de José, que es Manasés y Efraín, va a tomarlo como si fuera de él. O sea, como que si los fuera a adoptar. Dice, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Resulta que Rubén y Simeón son los 2 primeros hijos de Jacob que tuvo con su esposa Lea. Rubén era el primogénito y Simeón era el siguiente. O sea que ahora Jacob los está comparando con ellos. Con los que tuvo con Lea ahora está diciendo que Manasés y Efraín, pero lo dice al revés, él dice Efraín y Manasés van a ser míos. Como si fueran de él. O sea, los va a adoptar. Y eso tiene relación con lo que vamos a seguir leyendo. Y recuerde que en Hebreos dice que por la fe los bendijo. O sea que lo que él está hablando aquí, lo está hablando con fe. Porque está creyendo en las promesas que Dios le había hecho, en lo que ha pasado en toda su vida y lo que va a comenzar a decir ahora. El versículo de Hebreos nos hablaba de que él bendijo a los 2 hijos de José por fe. Y lo que está diciendo ahora es por fe, míos son. O sea, ¿con qué convicción lo dice? Porque le cree al Señor, ¿cierto? Porque él ya se va a morir, míos son. En el 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. O sea, le está diciendo a José, estos 2 son míos, y si usted engendra más, son suyos. Eso es lo que le está diciendo ahí. Nótenlo en el 6. Y los que después de ellos has engendrado. Ahí da a entender como si José tuviera más hijos. Los que has engendrado serán tuyos. O sea, estos son míos, los otros son tuyos. Es como muy loco, ¿cierto? Lo que está diciendo, pero lo está diciendo por la fe. O sea, Dios tuvo que haberle mostrado algo y él tuvo que haber aprendido algo por lo que vamos a ver. Serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y lo que está diciendo acá es lo que se va a cumplir después
Dice, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, la tierra que ellos después van a heredar, la van a recibir a nombre de ustedes dos. A nombre de Efraín y a nombre de Manasés. Todos sus hermanos van a recibir la tierra a nombre de estos dos. Porque ellos van a heredar tierra. Vamos a verlo. En el 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, que fue el lugar de donde salió de Labán, ¿cierto? Cuando estaba huyendo de él. 48:7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. Recuerden que Raquel era la mamá de José. Y ella estaba en embarazo, y estaba en embarazo de Benjamín. Cuando ella concibe a Benjamín, ella muere. Y era la mujer que Jacob amaba, ¿cierto? Cuando yo venía de Paraná, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Esa media legua yo estuve buscando, y resulta que una legua es lo que una persona puede caminar 1 hora. Entonces no es una medida estándar, sino que puede ser como de 4 a 7 kilómetros. Lo que una persona puede caminar en 1 hora. Entonces cuando él dice acá que se le murió a media hora, a media legua, es que se le murió a media hora de camino antes de llegar a Belén. ¿Sí? Entonces Raquel se me murió a media hora de llegar a Belén. Y ahí fue cuando tuvo a Benjamín y ahí fue donde la enterró. Eso lo habíamos leído. Y lo que me parece como triste es que Belén de Efrata es el lugar donde nace Jesús. Porque ese es el lugar de la promesa que dice, tú Belén de Efrata, pequeña. Eso lo leímos la vez pasada. Y se acuerdan que Belén significa la casa del pan. Y Jesús mismo decía que era el pan que del cielo descendió. O sea, él nació en Belén, en la casa del pan, el pan que del cielo descendió. Y Raquel no llega a Belén, Raquel se muere en el camino, ya para llegar. Y yo decía, bueno, ¿por qué? No dice la Biblia por qué se murió. Pero yo me acordé que Raquel era quien le había robado los ídolos al papá y se los había traído. Si lo recuerdan, los ídolos que tenía el papá Labán, ella se los trajo, se los escondió y se los negó. Y posteriormente sus hijos los usaron. Entonces la Biblia no dice que se haya muerto por eso, no lo dice. Pero yo decía, uy, en el corazón de Raquel había idolatría. O sea, no conocía al Dios de Jacob. Ella creía en los ídolos del papá, ¿cierto? Eso me pareció triste, como ya a punto de llegar, pero no llega. O sea, no a punto de ver al Señor, pero no lo ve. ¿Sí me hago entender? Se queda en el camino. No pudo comer pan, estuvo muy cerca, media hora. Sigamos, en el 8. Y ahí Jacob lo que está diciendo es como, no, yo no tuve más hijos de Raquel porque Raquel se me murió. Entonces ahora sus hijos de José son los míos. Porque es que Raquel se murió y no tuve más. Por eso está relacionado al versículo. Aparecía como si el versículo estuviera como fuera de contexto. Pero no, resulta que es que le está diciendo, tus hijos van a ser los míos porque es que Raquel se me murió y no tuve más. Entonces ellos van a ser míos. Le está diciendo a José, ¿cierto? Dice en el 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? En el 9. Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Mire, no es que yo decía, pero ¿cómo si llevaba 17 años viviendo allá, cómo no los iba a conocer? Porque eran los hijos de José. Y cómo ahora cuando está ahí con él le dice, ¿quiénes son estos? Pero resulta que en ese momento ya Jacob no veía casi. O sea, él sabía que ahí habían unas personas, pero no podía distinguirlas, porque mire lo que dice acá en el 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. O sea que cuando estaba hablando con José, pues sabía que habían 2 personas más, pero no sabía quiénes eran. Por eso le preguntó a José, ¿quiénes son? Dijo, son mis hijos, los hijos que Dios me dio acá en Egipto. Entonces Jacob los va a bendecir, miren lo que pasa acá. En el 10, no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. ¿Se acuerdan que cuando Isaac fue a bendecir supuestamente a Esaú, él tampoco veía? ¿Se acuerdan que él no veía? ¿Y qué hizo Jacob? Se puso las pieles, ¿cierto? Le preparó a la mamá el guisado que a él le gustaba, se puso las pieles de un animal y se presentó. ¿Y qué hizo el papá? La voz es la voz de Jacob, pero lo tocó. No, pero es la piel de Esaú. Y el olor es de Esaú, pero la voz es de Jacob, ¿cierto? Se acercó también con él. Mire, lo que está pasando acá es similar. Él ya no ve,
los acerca, los abraza y los besa. Es similar. Y en el 11, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Miren ya como Jacob se expresa y está diciendo: Dios me permitió esta circunstancia. Y eso muestra el resultado de todo un proceso. O sea, uno en un principio uno cuestiona, ¿cierto?, lo que Dios hace, por qué pasó, pero como mi hijo. Pero ya finalmente él termina diciendo: Dios me concibió verlo otra vez. Y eso nos pasa a todos. Hay circunstancias que uno no entiende y lo que uno hace es quejarse ante Dios. Pero posteriormente uno se da cuenta: uy, Señor, gracias por esta circunstancia, porque ahora me permites tal cosa. Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. En el 12, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos. Miren lo que pasa acá. Si yo fuera José, dice, no, digamos que José es el de la cámara, ¿cierto? Dice, y los tomó a ambos, Efraín a su derecha, o sea que puso a Efraín a este lado, a la derecha de la cámara. Efraín, que es el primogénito. Efraín a su derecha, no, perdón, el primogénito es Manasés. Entonces Efraín está a la derecha de José y Manasés a su izquierda, que si me los trae a mí, que soy Jacob, pues a mi derecha queda Manasés, que es el primogénito, y a mi izquierda queda Efraín, que es el segundo. Por eso José los puso de esa manera. O sea, lo puso a la derecha de José, a Efraín, a la izquierda de José Manasés, que es el primogénito, para que cuando me los presente a mí, que soy su papá, tenga a la derecha al primogénito, ¿cierto? Entonces miren lo que hizo. Y tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, o sea, a mi izquierda. Y a Manasés a su izquierda, o sea, a la izquierda de José, a la derecha de Israel, y los acercó. O sea, se los trajo el papá. Recuerden que el papá ya no veía. Entonces los acerca, los trae el papá y miren lo que hace él. Entonces Israel extendió su mano derecha, acuérdense que a este lado estaba Manasés, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Sí ven lo que hizo? O sea, Jacob a propósito, que no estaba viendo, pero sabía lo que estaba haciendo. Cuando habló de los hijos de José, habló primero de Efraín. Y cuando los fue a bendecir, sabiendo que aquí está Efraín, hizo esto. Los fue a bendecir al revés, lo cual no tiene sentido en lo natural. Pero Hebreos dice que los bendijo por la fe. O sea que lo que está diciendo Hebreos está ratificando lo que él hizo acá. No dice en Hebreos que él se haya equivocado, ¿cierto? No dice que Jacob truncó la bendición y se equivocó al orar, no. En Hebreos dice que él los bendijo por la fe. Y aquí cuando lo está haciendo al revés. Y no es que lo esté haciendo al revés, si ustedes se dan cuenta, siempre en lo que hemos venido estudiando, el mayor termina sirviendo al menor. O sea, cuando vimos el caso de Ismael era el mayor, el hijo mayor de Abraham, el menor era Isaac. Ismael termina sirviendo a Isaac. Y luego cuando Isaac tiene sus dos hijos, primero nace Esaú y luego nace Jacob. Y Jacob se roba la primogenitura y va a terminar sirviendo, Esaú termina sirviendo a Jacob. Y aquí pasa lo mismo. En los dos hijos, siendo el mayor Manasés y el menor Efraín, va a ser al revés. La tribu de Efraín va a ser mucho más grande que la tribu de Manasés. Y el menor va a terminar sirviendo al mayor. Y ese mismo principio se da cuando, por ejemplo, Rubén, siendo el primogénito de Jacob, va a terminar siendo mucho mayor José, porque va a tener una porción especial en la herencia. Y eso también pasa cuando nuestro Señor Jesús, siendo el mayor, termina sirviéndonos a nosotros que somos los menores. ¿Sí? Por eso dice que mayor es el que sirve. O sea, el Señor es nuestro hermano mayor. Pero ¿qué termina siendo el Señor? Viniendo a servirnos, a morir por nosotros, haciéndose inferior a los hombres, yendo a la cruz de una manera, digamos, miserable, ¿cierto? Vergonzosa, maldiciéndose por nosotros, hecho maldición por nosotros. ¿Sí me hago entender? O sea, ese mismo principio de que el mayor servirá al menor, desde acá se está viendo. Y cuando Jacob está bendiciendo a sus dos hijos, poniendo las manos cruzadas, poniendo así las manos cruzadas, lo está haciendo a propósito.
Y lo está haciendo de manera consciente y lo está haciendo con fe, porque eso es lo que dice Hebreos, que por la fe los bendijo. O sea que él sabía lo que estaba haciendo. Y miren lo diferente que fue esta situación con respecto a la bendición de Jacob. Porque cuando Jacob fue a buscar la bendición de su padre Isaac, iba a engañarlo, ¿cierto? Iba pensando que no lo fuera a descubrir porque iba a ser peor. El papá estaba convencido que estaba bendiciendo a Esaú, no a Jacob. O sea, la situación es similar. La diferencia está en que lo que están haciendo ahora es completamente consciente, en paz, y lo está haciendo por fe. Cuando vimos el caso de Isaac, Jacob lo engañó, ¿cierto? Para que recibiera la bendición de Isaac. Y ya posteriormente, cuando su hermano iba a matarlo, cuando Esaú quería matar a Jacob por eso, pues ¿qué hace Isaac? No, hijo, váyase, y ahí sí lo bendice. Que Dios omnipotente, mi papá Abraham, lo multiplique y cumpla ahí sí lo bendijo, ¿cierto? Pero ya después cuando iba a huir de su hermano. Entonces miremos acá, dice en el 13, donde íbamos, y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. En el 15, 48:15, y bendijo a José diciendo, primero bendice a José, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Mire lo que confesó Jacob. ¿Qué aprendió Jacob? Que Dios lo había sostenido y mantenido hasta el día de hoy. Todo lo que le pasó, él ya entendía que Dios estaba detrás y que Dios lo había permitido con un propósito. En el 16, el ángel aparece la A mayúscula, porque no es cualquier ángel, es Jesús mismo. Recuerden que él luchó con el ángel una noche, que fue cuando le cambió el nombre y le dijo, si no me bendijeres, no te dejo ir. Entonces ahí está diciendo, en Peniel, sí, el ángel que me liberta de todo mal, cuando se iba a encontrar con Esaú, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Qué hace José? Mire lo que hace José. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre, o sea, le cogió la mano para cambiarle la cabeza de Efraín a Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza, sobre su cabeza. O sea, José se dio cuenta y le iba a cambiar la mano. Claro, y dijo, no, el primogénito es el otro. Se equivocó mi papá que no ve. Mi papá que no está viendo, se creyó más listo que Jacob, ¿cierto? Y en el 19, mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé. O sea, Jacob sabía lo que estaba haciendo. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Si ven que lo que hizo Jacob no lo hizo por error, ni lo hizo porque estuviera ciego. Lo que hizo Jacob de bendecirlos de esa manera porque tenía claro que el menor iba a ser que el mayor, iba a ser mayor que el primogénito. El menor iba a ser mayor, el mayor lo iba a servir. Y cuando le aclara esto a José, lo está confesando y lo está diciendo. O sea, Dios tuvo que habérselo mostrado, y él tuvo que haber aprendido viendo que siempre había sucedido en su papá, en su abuelo, que el hermano mayor servía al menor. Y también se estaba dando cuenta que la bendición que Dios estaba dando no era por méritos en la carne, porque por méritos en la carne la bendición la tenía el primogénito, pues porque es el primero, ¿cierto? Porque es el mayor recibía doble herencia y todo. Pero no, la bendición no es por la carne, la bendición es porque el Señor había escogido al menor. Y ahí uno se da cuenta que no hay méritos en nosotros, el mérito es del Señor, que nos escoge, que nos bendice, que nos provee. Y el mayor, nuestro hermano mayor que es Cristo, termina sirviéndonos a nosotros. Desde ahí se ve ese principio, el mayor servirá al menor, y Jacob lo sabía.
Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel diciendo: hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Mire lo que está diciendo acá. Jacob bendice a Efraín y Manasés, dice que serán míos, o sea, como si fueran hijos directamente de él. Y le dice a José: a ti he dado una parte más que a tus hermanos. Resulta que cuando los hijos heredaban, el primogénito tenía derecho a doble porción de la herencia. O sea, si teníamos un territorio, se dividía entre todos los hijos, pero el mayor iba a recibir la doble porción. O sea que si todos recibían, no sé, digamos que es esta casa, la venden y somos 3 hijos. Entonces no se divide entre 3, sino que se divide entre 4. Y el mayor recibe 2 veces lo que los otros 2. ¿Sí me hago entender? Se recibe una parte mayor, recibe el doble. Y eso le está diciendo acá a José: a ti te va a dar una parte más que a tus hermanos. Y vamos a verlo. Miremos en Génesis, vamos a terminar este capítulo de Génesis hasta ahí, pero vamos a ver que cuando ellos poseen la tierra, miremos qué pasa con los hijos de José. Miremos en Éxodo, en el capítulo 1. Éxodo 1, desde el 1 al 4. Entonces vean, si Dios les había dado la tierra prometida a ellos, Dios se le ha prometido a Abraham, ¿cierto? A Abraham, el legítimo heredero de Abraham es Isaac. El heredero de Isaac es Jacob. Y el heredero de Jacob, pues son los hijos de Jacob, que ya serían toda su descendencia. Jacob tuvo 13 hijos, los 12 varones más Dina. ¿Sí recuerdan la historia de Dina? Mira que aquí está diciendo en el Éxodo 1:1: estos son los nombres de los hijos de Israel, o sea de Jacob, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y ahí los menciona en orden: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Contémoslos. Desde Rubén 1, Simeón, Leví, Judá, van 4, ¿cierto? Isaacar, Zabulón, Benjamín serían 7, Dan, Neftalí, Gad y Aser 11. Entonces aquí menciona a 11 varones. Claro, no está José porque José ya estaba en Egipto. Entonces, porque aquí el versículo está diciendo: estos son los que entraron. Entraron esos 11 más José 12. Y no menciona a Dina. Dina no aparece como una heredera, solo aparecen ellos. Entonces serían 12 los herederos. O sea que la tierra prometida, pues ¿qué les iba a dar de herencia a Jacob? Pues la tierra que Dios le había dado, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer esa tierra? Pues repartírsela entre los 12 hijos que son ellos. Entonces miremos cómo la repartieron. Ya sabemos que son 12. En Deuteronomio 18. No menciona a Dina porque las mujeres no eran nombradas, ¿no? En el antiguo. No aparece. Sí, tal cual. Dina no aparece por ningún lado. Y es algo particular y es algo que también Dios tiene su propósito. Jacob tuvo 13 hijos. Resulta que el número 13 es el número de la rebelión. Entonces está mostrando cómo el hombre y los hijos de Jacob pues eran completamente rebeldes a Dios. Y vimos cómo eran los hijos de Jacob, que eran personas, ¿cierto? No eran honorables. Entonces ese 13 muestra eso. Pero resulta que al no contar a Dina y tener en cuenta que son 12 varones, el número 2 es el número de gobierno. Entonces por un lado está mostrando 13 y la rebeldía, pero por otro lado está mostrando que con 12 gobierna, o sea, el gobierno de Dios. Y como esos 12, al establecerse en la tierra prometida, pues es Dios gobernando en medio de ellos. Porque uno ve los 12 apóstoles, no ve los 12 cimientos, o sea, el 12 aparece en muchos lugares. De Ismael salieron 12 príncipes, o sea, el 12 es el número del gobierno. Entonces hay como un doble propósito. 13, la rebeldía, pero 12 es el del gobierno. Entonces Dios está hablándonos ahí por medio de esos números también.
Entonces miren Deuteronomio 18. Entonces eran 12 hijos, ¿cierto? 12 hijos de Jacob. ¿Cómo dividieron la tierra? En Deuteronomio 18, verso 1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, o sea, los descendientes de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. O sea, 12 hijos y ya hay uno que no va a tener herencia. Ese que no va a tener herencia es Leví. O sea, a Leví no le van a dar territorio, porque Leví era donde están los sacerdotes. ¿Y qué hicieron con ellos? Los repartieron en todo el territorio. Ellos vivían en diferentes lugares en todo el territorio, pero no tenían una tierra como tal. O sea que ya no son 12, son 11. La tierra la tenían que repartir entre 11, porque Leví no contaba. ¿Sí me hago entender? O sea que ya vienen siendo 11 los herederos. Ahora miremos lo que dice Números 32. Números 32, y ahí vamos a ver cómo se dividió la tierra. 32 qué? Números 32 desde el 1 al 5. Deuteronomio. Números. Perdón. Entonces ya sabemos que Leví no tiene tierra. Dios les dice que su propia heredad es el mismo. Números 32 dice así, desde el 1 al 5. Los hijos de Rubén era el mayor, y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimrad, Esbón, Eliael, Sebán, Nebo, Beón. ¿Qué les dijeron? La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Eso es lo que estaba diciendo Rubén y Gad, que eran dos de los hijos, era que les dieran la tierra que estaba antes de ellos pasar el Jordán, porque tenían mucho ganado y veían que era tierra apropiada para el ganado. Entonces ahí en todo el capítulo ustedes lo pueden leer. Resulta que Moisés les dice: bueno, pero es que no hemos pasado a conquistar la tierra. ¿Cómo van a dejar de ir a pelear a sus hermanos solos y ustedes no van a venir con nosotros? Entonces hicieron un acuerdo, dijeron: hagamos la ciudad de nosotros acá, dejemos a nuestros hijos acá, pero todos los varones vamos a ir a pelear con ustedes. Vamos a pasar el Jordán, vamos a ir a conquistar la tierra y ya luego nosotros nos regresamos. Y ese fue el acuerdo que hicieron. O sea que ahí ya hay dos herederos, Rubén y Gad, ¿cierto? Se quedaron antes de cruzar el Jordán. Miren lo que dice el mismo capítulo 32, verso 33. Dice: así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, y aquí aparece, y a la media tribu de Manasés. O sea que Manasés comenzó a heredar, diciendo que no era hijo directo de José, de Jacob, era nieto. Pero cuando Jacob dijo: hijos míos serán, como Rubén y Simeón, lo que está diciendo es que van a ser herederos míos también, directamente. Entonces ahí aparece: y la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. O sea que ahí antes de pasar el Jordán heredaron Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Veamos qué pasa, cómo heredaron los demás. Vamos al capítulo 34, desde el verso 13. Ellos ahí también han muerto, ¿no? ¿Quiénes? Manasés y... Sí, claro, ya han pasado muchos años, como 430 años, sí. Ya había pasado toda la época de la esclavitud y ya estaban yendo a conquistar la tierra. Sí. Ahí estaba Moisés repartiendo la tierra. En el 13, 34:13, y aquí vamos a ver cómo se repartió la tierra. De números, sí. 34:13. Dice: y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. ¿Por qué? Porque ya habían 2 tribus heredados, Gad y Rubén, quedaban 10 hijos, pero había media tribu, que era la media tribu de Manasés, que también había heredado.
sea, estaba contando a Manasés como si fuera otra tribu, otro heredero directo de Jacob, cuando realmente era un nieto, ¿sí? Pero cuando lo bendijo Jacob, ¿qué fue lo que dijo? Míos serán, como Rubén y Simeón, ¿sí ven? Entonces dice en el 14, porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad, o sea, 2,5. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó al oriente, el nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y ahí empieza a mencionar quiénes fueron. Miremos. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá. O sea, Judá heredó. Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón. Simeón era otro hijo. Samuel, hijo de Amiún. De la tribu de Benjamín. Benjamín era el menor, que le había nacido a Raquel cuando murió. Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli. Y mire esta, de la tribu de los hijos de José, no dice de la tribu de José, dice de los hijos de José. De la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod. O sea que está contando a Manasés como una tribu. Y de la tribu de los hijos de Efraín, Efraín era el otro hijo. O sea que es otra tribu, cuando realmente es hijo de José. Pero Jacob lo optó como si fuera hijo de él y lo puso a heredar como si fuera otro de sus hijos. Entonces dice, de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Sifta. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Seloni. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. ¿Cuántas tribus entonces había? Entonces realmente fue así. Jacob tuvo 12 hijos, ¿cierto? Leví no heredó, o sea quedaron 11. José no heredó como tribu, quedaban 10. Pero en lugar de José heredaron los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Ahí están los 12. ¿Sí lo ven? Claro, esas son las 12 que heredaron la tierra, que se la repartieron. Por eso a José le tocó como doble porción, porque estaba representada en sus 2 hijos. Claro, no, media no entera, una porción completa. Por eso cuando leemos ahorita, allá en Génesis, allá cuando leemos, mire lo que dice, lo que le dijo Jacob al final a José, voy a volverlo a leer. Y yo he dado a ti una parte más que a tus hermanos. ¿Sí lo ven? Por eso fue que se lo dijo, porque es que a José le dio doble. Pero se lo dio en sus hijos. Claro, porque le dio a cada hijo como si fuera una tribu. Igual a todos se los dio pues en su descendencia. porque Claro, no estaba. claro. Pero entonces ahí uno se da cuenta cómo él hizo esto por fe, en el capítulo que leemos de Génesis, y cómo se llevó a cabo realmente. O sea, Jacob vio eso desde un principio, o sea, cómo Jacob sabía que así iba a ocurrir. Ay, Señor, hermoso. Entonces bendijo primero a Efraín siendo el menor, y Efraín es una tribu mucho más grande que la de Manasés. Y luego a José le dio una doble porción, no aparece como la tribu de José como tal, algunas partes aparece listado como la tribu de José, pero está refiriendo a Efraín. Ustedes busquen, porque yo estoy mirando, y en algunas partes aparece José, en otras aparece Efraín, en otras aparece Efraín y Manasés. Entonces tienen que tener cuidado cuando lean a cuál se refiere, porque como Efraín lo bendijo como si fuera el primogénito de José, entonces muchas veces lo intercambia, ¿sí? Pero entonces, en resumen, 12 hijos, ¿cierto? Leví no hereda, son 11. En lugar de José heredar, heredan sus 2 hijos, Efraín y Manasés. O sea que serán los 10 hijos directos, más Efraín y Manasés, ahí están las 12 tribus. Y a José le correspondió entonces una doble porción, representada en sus hijos. Por eso en Génesis cuando leímos que decía, y yo a ti te he dado una parte más que a tus hermanos. O sea, finalmente la herencia que recibió José fue mejor, fue doble con respecto a los hermanos, ¿cierto? Y siendo que José no era el primogénito era Rubén. Y Rubén tenía que haber heredado doble. Pero acuérdense que lo que hemos visto en toda esta historia, que ninguno de los primogénitos recibió nada por los méritos de ser primogénito. Todos recibieron algo porque el Señor así lo quiso. El menor fue mayor, fue superior al mayor, ¿cierto? Al primogénito. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Si volvemos a Hebreos,
Si volvemos a Hebreos 11, donde arrancamos, terminemos ahí. Dice así, versículo 21, por la fe Jacob, al morir, mire todo lo que dijo Jacob, todo lo que sabía, o sea, todo lo que Dios le había mostrado que iba a pasar. O sea, si él sin ver ya sabía que tenía que bendecir primero al menor. Al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adorado apoyado sobre el extremo de su bordón, de su bastón. Ahí se da uno cuenta que Jacob había, todo ese peregrinaje que había tenido, Dios le había enseñado y había comenzado a comprender que vivía por gracia y que vivía por el Señor era el que lo sostenía y que los méritos en la carne no servían. Él lo había hecho en la carne, él había ido a robarse la primogenitura, lo estudiamos. Pero ahora entendía que era por gracia del Señor y él ya, digamos que de manera tranquila y confiando en el Señor, pues bendijo primero al menor, ¿sí? Y ahí se da uno cuenta que eso lo hizo por fe. No lo hizo por capricho, no lo hizo porque así quiso, porque le pareció, sino que la Biblia misma testifica que lo hizo de esa manera por fe. Y vemos que cuando se distribuyó la tierra sucedió de esa manera. José tuvo una doble porción. El menor, o sea, Efraín vino a ser mayor que Manasés, una tribu mucho más grande. Y se cumplió, ¿cierto? En la próxima, si el Señor lo permite, vamos a estudiar porque Jacob también bendijo a todos sus hijos y a cada uno le dijo algo. Y es muy bonito porque en lo que él le dice a cada hijo también hay profecías acerca de cosas que iban a suceder. Entonces la próxima lo miramos si el Señor lo permite. Vamos a dejar hasta ahí, ¿listo? Amén.